De acuerdo. Sí, bueno, voy a empezar por resumir lo que serían las dinámicas geopolíticas generales del Océano Pacífico y voy a intentar no alargarme mucho para dejar paso a lo que es la verdadera noticia de esta semana, que es la cumbre entre Estados Unidos y el Foro de las Islas del Pacífico. Bueno, para hablar del Pacífico hay que tener en cuenta que por la constitución geoeconómica del mundo actual es el centro del mundo, ya que tienes grandes economías globales como son China, Estados Unidos, Japón y potencias emergentes como Indonesia, que muy probablemente este siglo XXI van a marcar lo que va a ser la configuración del mundo en un futuro. Así que, dentro de este gran espacio geopolítico que es el Océano Pacífico, tienes un continente entero de pugna entre potencias, se traduce en que estas islas actúan a la hora de la verdad como una especie de portaaviones anclados en el fondo del mar que son utilizados por las potencias para proyectar su influencia sobre las tan codiciadas rutas de comercio marítimo. Por eso, antes de empezar a hablar de lo que es ya en sí la pugna, hay que hablar de qué es Oceanía. Pues Oceanía, por decirlo de algún modo, es un continente básicamente inventado por los europeos. Es decir, por sí misma, antes de la colonización europea, Oceanía estaba orgánicamente dividida en tres regiones. Una es la Micronesia, otra es la Polinesia y tenemos una tercera región que es Melanesia, que incluso, como veremos más adelante, se puede relacionar directamente con lo que es la parte continental de Oceanía, Australia. Vale, voy a dar un repaso rápido para que se comprenda más o menos la naturaleza de cada una de estas tres subregiones. La primera, Micronesia, son naciones que provienen de poblaciones austronesias, que por si alguien no lo sabe, el pueblo austronesio es un pueblo originario de Taiwán que se extendió tanto por Oceanía como por el archipiélago malayo, incluso está presente en Madagascar. En esta zona se crearon reinos no muy grandes, sino prácticamente, sino muy locales, y estos se caracterizaban por una fuerte jerarquización social, incluso dando pie a episodios de esclavismo. ¿Qué sucede con Micronesia? Micronesia para la Segunda Guerra Mundial es ocupada por el Imperio japonés en esa esfera de coprosperidad del Pacífico y durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos la ocupa y lo convierte en su feudo en el Pacífico y llega a realizar pruebas nucleares sin prácticamente el consentimiento de nadie para que se hagan una idea del nivel de control que ha tenido históricamente Estados Unidos sobre esta zona del Pacífico. Después tenemos Polinesia. La Polinesia es básicamente Nueva Zelanda. Es todo lo que hay entre Nueva Zelanda y Hawái. Cosa que incluiría a Tonga, a la Polinesia Francesa, a Kiribati, y a Samoa. Esta zona, por el encaje geopolítico que ha tenido el siglo XX, ha quedado muy relegada. Ya que está, por así decirlo, en una esquina del mundo. Lo importante de esta área es que, a diferencia de sus homólogas, aquí sí que se crearon estados-nación, incluso imperios antes de la llegada de los europeos. Y por tanto, las dinámicas que se generaron una vez llegaron los europeos han sido muy diferentes de las que han ocurrido tanto en la Melanesia como en Micronesia. Eso lleva a que incluso hoy en día en Nueva Zelanda exista una gran presencia de población maorí.
es decir, de población nativa, lo cual condiciona que Wellington tenga una actitud con respecto a lo que en la práctica son sus colonias mucho más tolerante que, como veremos próximamente, la de Australia. Y es esta misma actitud la que la lleva a tener una posición un tanto intermedia, si bien evidentemente está escorada hacia la anglosfera, con China. Es interesante también recalcar que Polinesia puede tener en este siglo XXI un papel mucho más relevante de lo que a simple vista parece, ya que el Canal de Panamá está dando signos de agotamiento debido al cambio climático y eso probablemente va a hacer que el estrecho de Magallanes se revalorice, lo cual pone en relieve esa histórica conexión que ha tenido Polinesia con Sudamérica, conexión que data desde el Imperio Incaico. Y por último, tenemos lo que es Sahul o Melanesia. Me explico. Sahul es una entidad prácticamente geológica, es una entidad geológica que incluye a la isla de Papúa y Australia. Esta es el origen de los pueblos melanesios y ejerce tal influencia sobre el resto, sobre sus áreas colindantes, que se puede marcar un espacio de transición tanto a oeste como a este de las poblaciones y de la influencia que surge de esta. Y esto lleva a que a la actitud que ha tenido históricamente Canberra con respecto a sus vecinos norteños. Lo que hoy en día denominamos Melanesia son islas que por designios de la naturaleza son muy frondosas, muy montañosas y sobre todo tienen una gran variedad de recursos naturales, lo cual ha hecho que las poblaciones autóctonas no hayan tenido nunca que competir entre ellas, o al menos no a una gran escala, y por tanto no han tenido la necesidad de crear ni estados ni imperios. Eso ha hecho que la relación entre Australia y, por ejemplo, Papúa, Islas Salomón, haya sido de una colonización mucho más salvaje que la que se puede dar en Polinesia. Y que en las mentes de los legisladores australianos, una vez estos países se independizaron, se haya formado la teoría de el arco de inestabilidad. Este arco de inestabilidad parte del hecho de que aquí en esta región no existen estados como tales, sino que a la hora de la verdad prácticamente por decirlo de alguna manera, mandan las tribus, lo cual hace que sea muy susceptible a la injerencia de potencias extranjeras. Encima en una región que Australia depende de ella para estar conectada tanto con Estados Unidos como con lo que son sus grandes mercados de Asia-Pacífico, ya sea China, Japón, Corea, lo cual crea una coyuntura estratégica muy relevante para Canberra. A todo esto hay que añadirles dos proyectos. El primero es el de Francia. Francia históricamente ha querido expandir su imperio por todas las regiones del mundo y en Oceanía en el siglo XIX vio una oportunidad y tomando a Nueva Caledonia como base trató de extenderse de este a oeste un área de influencia que ocupase en buena medida las rutas que transitan de Asia-Pacífico al Canal de Panamá. Estas, esta área de influencia no acabó de cuajar del todo porque chocó contra el otro proyecto imperial de la época, que es el anglosajón y específicamente el de Estados Unidos.
Este proyecto en la actualidad tiene un gran eje, que es la contención a China. Esta contención a China pasa por lo que se llama la estrategia de las cadenas de islas. Esta estrategia, si bien se puede extrapolar al Océano Índico, aquí nos centraremos solo en el Pacífico. En el Océano Pacífico tiene tres cadenas principales. La primera va desde Alaska hasta prácticamente el estrecho de Malaca, atravesando Japón, Taiwán, y es, por así decirlo, el candado al gigante asiático. Este, como es Vox Populi, se ve cada vez más amenazado por el crecimiento chino, lo cual nos lleva a la segunda cadena de islas. Esta es la más estrecha y va desde Japón hasta Papúa Nueva Guinea y tiene como base a Guam, que es donde Estados Unidos tiene su mayor contingente de tropas en el área. Y hay que tener en cuenta que este es bastante beneficioso para Estados Unidos esta área, ya que ahora mismo China le supera en tonelaje, es decir, en cantidad de barcos, pero no en calidad. Por lo tanto, entiendo, al menos de forma personal, que a Estados Unidos le interesa hacer que China concentre sus tropas para evitar esa superioridad numérica china. Y la última es una línea que va desde Nueva Zelanda hasta Canadá, ahí, hasta Alaska, y atraviesa Hawái, en la cual Estados Unidos tiene la mítica base de Pearl Harbor. Esta es la última línea de defensa de Estados Unidos y traspasarla, tal y como demostró el Imperio japonés en los años 40, es sinónimo de declaración de guerra. Y una cosa relevante de esta línea es que atraviesa países como Fiji y como Tonga. Estos se encuentran a medio camino entre Polinesia y la Melanesia, y las corrientes oceánicas hacen que sean puntos logísticos de una relevancia estratégica. Vamos, a nivel regional es la zona más estratégica que hay en Oceanía y permite controlar prácticamente el continente, tal y como demostraron imperios como por ejemplo el de Tuitonga antes de la llegada de los europeos. Y es en esta zona donde se está disputando esta creciente disputa geopolítica entre Occidente y China. Ya estaría. Em, por el chat que qué recursos estratégicos hay en la zona del Pacífico. Y si bien no sé la lista completa de qué recursos hay exactamente, sí que tienen varias reservas de materias primas que hoy son consideradas como críticas, ¿no? Por ejemplo, Nueva Caledonia tiene grandes reservas de níquel, Fiji y Papua Nueva Guinea tienen también reservas de cobre sin explotar. El problema de todo esto es que, claro, en las islas del Pacífico tienen una gran preocupación, que es el cambio climático, ¿no? Ellos consideran que directamente su propia supervivencia pasa por luchar contra los efectos del cambio climático y entonces, digamos, explotar todos estos recursos estratégicos pues conllevarían pues, daños medioambientales bastante importantes, también teniendo en cuenta que muchos de esos recursos estratégicos están en el fondo marino, ¿no? Y alguna relacionada con los semiconductores, pues con semiconductores no estoy seguro, pero bueno, por ejemplo el cobalto, el níquel es también muy importante, ¿no? Para esa, el cobalto no, el níquel es también importante para esa transición energética y no sé si tienen también, no, cobalto no tienen. No sé si tú sabes exactamente qué recursos estratégicos tienen en esa región, pero bueno, que sí que los Sí, hay. bueno. Específicamente de recursos estratégicos, el país que más destaca por encima de todos es Papúa Nueva Guinea. Tiene prácticamente de todo. Maderas, que es algo que normalmente no solemos pensar, pero las maderas finas, por ejemplo, en el mercado asiático son extremadamente cotizadas.
También para el tráfico de animales es muy relevante. Como has dicho, cobre tiene, hay petróleo. Se hacen también exploraciones gasísticas, que en toda esa área entre Australia y lo que es Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental existen grandes bolsas de gas natural. Así que, si bien otros países, por ejemplo, Nauru, Nauru en su día tenía grandes reservas de fosfato, lo que pasa que se agotaron. Pero el país que más atrae a las potencias externas es Papúa Nueva Guinea precisamente por eso, por la abundancia de recursos. Sí, pero eso, que al final, al final eso, lo que comentaba, ¿no? Que toda esta exploración y explotación de recursos minerales puede aumentar significativamente esos efectos medioambientales, ¿no? Y como decía, las islas del Pacífico muestran una gran preocupación por el cambio climático y por la subida de los niveles del mar. De hecho, uno de los políticos de no me acuerdo qué isla del Pacífico apareció en un vídeo, ¿no? Grabó un vídeo para una cumbre del clima que se celebró hace un año o hace 2 años y grabó ese vídeo directamente desde el mar, ¿no? Con el agua que le cubría hasta las rodillas y quería demostrar, ¿no? Que uno de los mayores problemas existenciales, se podría decir, de las islas del Pacífico es esa subida del mar. Y era una de las denuncias que quería extender y difundir. Y de hecho, en las islas del Pacífico, un poco volviendo a ese tema de las dinámicas geopolíticas, es una de las exigencias y es una de las demandas que las islas del Pacífico exigen a las potencias occidentales como Australia, como China, como Estados Unidos. Constantemente en las cumbres, en las reuniones bilaterales, en multitud de foros se saca a la palestra el tema de la lucha contra el cambio climático y la importancia que le deben dar las potencias occidentales a esa lucha, ¿no? Porque eso es un tema existencial para esas islas del Pacífico. Y de hecho, una de las también una de las principales quejas que tienen estas islas respecto a las potencias occidentales es que las pruebas de armamento nuclear y atómico que se han organizado en la región han provocado grandes efectos medioambientales, ¿no? en el entorno de estas islas. Y aún a día de hoy siguen molestos y siguen pues quejándose de, esa, de esas prácticas que llevaron a cabo, pues, por ejemplo, Francia, Estados Unidos. Y respecto te dejo ahora, No, no, no. a la minería submarina hicimos un público, joder, saliendo justo, publicamos un artículo sobre la minería submarina y si os fijáis en el mapa que está en el artículo, si bien es verdad que está en exclusivo para suscriptores, si veis ese mapa podéis ver como sí que hay muchos minerales en la zona del Pacífico, en la zona del Pacífico Sur. Y de hecho, también como explicamos en el artículo, Nauru ha sido una de las primeras islas y uno de los primeros países en patrocinar una expedición extractiva del fondo marino. Entonces, sí que hay interés por estas islas y por las potencias occidentales, pero siempre con el miedo existente a mayores problemas medioambientales. De hecho, existe toda una diplomacia del cambio climático, si se le puede llamar así, en torno a las islas del Pacífico, en la cual, por ejemplo, yo recuerdo de estudiar el caso de Frank Bainimarama en Fiji, que era un militar que en torno al 2006 dio un golpe de estado y se afincó en el poder hasta prácticamente el año pasado, en el cual para alabar su régimen se utilizó el cambio climático, encabezando cumbres contra este para blanquearse de cara al mundo. Así que sí, sí existe esta gran preocupación por el cambio climático, especialmente en lo que es Micronesia, ya que son islas
que tienen una elevación con respecto al mar muy pequeña y el crecimiento del nivel del mar amenaza directamente su existencia. Y... Perdón, disculpen. Mira, Sí, y aprovecho. Ah, perdón, perdón. Sigue, sigue. hay que recalcar que el hecho de que estas islas corran el peligro de hundirse solo hace que las potencias pues aumenten su interés o al menos la disputa por controlar esas islas que no corren ese riesgo, ¿sabes? Para asegurarse unas bases que no puedan perder en un futuro con respecto a otras potencias. Lo que comentaba antes del político que se grabó con el mar hasta las rodillas es el ministro de Justicia de Tuvalu, que grabó ese vídeo para la cumbre del clima de 2021. He pasado el link por el chat por si queréis ver la imagen. Es bastante pues, curiosa, ¿no? Y como quería eso, denunciar y advertir de los problemas medioambientales que sufren las islas. Y con el resumen que ha hecho Alex al principio, ¿no? de esas dinámicas geopolíticas, pues ha comentado una cosa muy interesante y que ahora incluso puede estar bastante en la actualidad, ¿no? que es el tema de Francia y de sus territorios de ultramar, porque como sabemos Francia ha perdido mucha influencia en el Sahel. De hecho, hace no mucho anunciaron que iban a abandonar Níger a final de año. Entonces, París no se puede permitir, bajo ningún concepto, perder influencia y presencia en Asia-Pacífico y en el Pacífico, ¿no? que es otra de las grandes regiones del sistema. Y esto se pudo demostrar, como ya dijimos en el maratón que hicimos hace no mucho, en el referéndum de independencia que se organizó en Nueva Caledonia. Que básicamente fue boicoteado por los favorables a la independencia y en el que ganó el no a la independencia. ¿Por qué es interesante sacar este tema del referéndum de independencia de Nueva Caledonia? Pues porque precisamente por eso, ¿no? Porque París se negó a aplazar la votación del referéndum precisamente aprovechando la situación que estaba viviendo la comunidad autóctona, ¿no? Los indígenas de Nueva Caledonia. ¿Y esto qué pasó? Pues básicamente el referéndum se organizó en 2021, poco después de los meses más duros de la cuarentena, y allí en Nueva Caledonia los fallecimientos, la gran mayoría de los fallecimientos las sufrieron los integrantes de la comunidad autóctona, bueno, o los indígenas, que son los canacos, si no me equivoco, se llamaban así. Eh, Canucks. que son favorables a la independencia de Francia. Pero los rituales de luto de esta comunidad son bastante estrictos, ¿no? Y no les permitían, por ejemplo, organizar mítines políticos a favor de la independencia incluso durante meses, ¿no? Entonces, la comunidad canaca pues, llamó al boicot del referéndum, exigiendo que se aplazase la votación porque no podían, por sus creencias y por sus costumbres y tradiciones, no podían organizar votaciones a favor de la independencia y por eso pues pedían el aplazamiento. París se negó porque decía que la votación ya estaba establecida en esa fecha y bueno, al final el no ganó pues por un margen bastante amplio porque la comunidad canaca pues lo boicoteó. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues precisamente París aprovechó esta situación para evitar perder un territorio en el Pacífico, ¿no? que le permite tener presencia en esta región y que le permite también pues, intentar evitar que China pues, aumente su influencia diplomática y política en el Pacífico, ¿no? porque una Nueva Caledonia independiente, un estado recién creado, pues podría aprovechar Pekín pues para aumentar esa influencia y para tener una mayor presencia en la región. Hice un artículo yo sobre esto, los voy a pasar, porque es eso, bastante interesante. Y bueno, y eso, ¿no? Y siguiendo un poco con estas dinámicas geopolíticas, quizás China no ha conseguido aprovechar ese referéndum de independencia en Nueva Caledonia
pero sí que está aprovechando esa cercanía con las Islas Salomón, ¿no? Que como todos sabemos, pues firmaron recientemente un acuerdo de seguridad con las Islas de Salomón, y que se sospecha pues que puede ser el primer paso para una presencia naval en las Islas del Pacífico. Todavía esto no, evidentemente no, no hay nada en claro, ¿no? De momento son todo hipótesis, pero bueno, sí que es verdad que evidencia que China pues está intentando aumentar su influencia en la estructura de seguridad de Asia-Pacífico. Y en caso de que se establezca esa base naval en las Islas Salomón, pues China tendría una presencia militar en pleno Pacífico y en la mitad de, digamos, la mitad del tramo que va desde la primera isla, desde la primera cadena de islas que comentaba Alex hasta la segunda, que es posible que en la actualidad pues no tenga mucha importancia, pero bueno, en caso de un agravamiento de la competición entre Estados Unidos y China, o en caso de que estalle un conflicto bélico entre las dos potencias, pues sí que tendrá bastante utilidad. Porque si vemos el mapa, las Islas Salomón se ubican justo en medio de la ruta que va entre Estados Unidos y Australia, ¿no? Entonces es más estratégica de lo que pueda parecer. Tampoco sería la panacea, ¿no? Que China establezca ahí una base naval. Es más, sería más relevante que, por ejemplo, lo hiciese en otros países como Pakistán, o como Camboya, o como en algunos países africanos como Guinea Ecuatorial, que son países que se sospecha, ¿no? que esa es la intención de Pekín, pero bueno, que es un paso bastante importante, y sería un paso bastante importante, mejor dicho, y un paso que evidencia que China ya no solo va a querer estar activa en el plano diplomático y económico, sino también en el, en el militar. Pasó el artículo por el chat. ¿Y qué más iba a comentar? Antes de dar igual paso a Alex, que le estoy robando el tiempo. A todo esto, ¿no? Lo de la estructura de seguridad que comentaba en Asia Pacífico, esto se debe a que existen pues muchos analistas que dividen Asia Pacífico en dos grandes estructuras, que una estructura es la económica y una estructura es la de seguridad, ¿no? La de militar. Y, y si bien después de la Segunda Guerra Mundial y en la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos lideraba las dos estructuras, en la actualidad eso ha cambiado y es Pekín la que domina la estructura económica, y Estados Unidos la que domina la estructura de seguridad. ¿Por qué esto es importante? Pues porque en esa estrategia que está llevando a cabo Estados Unidos del el pivot to Asia, ¿no? El girar hacia Asia, concentrar digamos, sus energías y sus recursos en Asia-Pacífico, hay un problema, que muchos de los países que pertenecen a esta región, incluidas las islas del Pacífico, pues no quieren tampoco entrar en una dinámica de confrontación directa con Pekín, porque es Pekín quien lidera esa estructura económica que comentaba. Entonces, si entran en el juego de confrontación, tienen el temor de verse, pues, digamos, castigada por Pekín, o con sanciones, pues, sanciones igual no oficiales, pero bueno, básicamente que tienen miedo, ¿no? a perder esos beneficios que tiene, pues, el hecho de tener relaciones comerciales y económicas con China. Entonces, uno de los puntos, ¿no? que exigen muchos países en esta región, ya digo, también incluidas las islas del Pacífico, es que Estados Unidos se involucre más en esa estructura económica de la región, ¿no? Que haya un mayor comercio, que haya mayores inversiones, que haya transferencias tecnológicas incluso, que Estados Unidos, eso, que tenga una mayor presencia, ¿no? en esa estructura, y de esta forma depender menos de China, y de esta forma pues poder vincularse más a la administración estadounidense. Esto es uno de los principales problemas, ¿no? que tiene ese pivot to Asia que comentaba. ¿Y por qué Estados Unidos no quiere o no puede aumentar esa presencia la estructura económica de Asia-Pacífico? Pues por más dinámicas internas que por otra cosa, ¿no? Ya sabemos que Estados Unidos rechazó el unirse al Tratado de Libre Comercio
que iba a juntar pues a Japón, no me acuerdo ahora todos los integrantes, pero bueno, ¿cómo se llamaba? El, ¿Cómo se llamaba el libre comercio? Bueno, joder. Bueno, el que se negó a unirse a última hora a ese tratado de libre comercio que se iba a firmar en Asia Pacífico por miedo y por la presión, ¿no?, que ejercieron los sectores estadounidenses que temían que firmar ese acuerdo de libre comercio pues iba a ser perjudicial para el sector industrial y el sector económico estadounidense, ¿no? Eh, Voy a buscar cómo se llamaba porque no me acuerdo el Creo acuerdo. que era TTP. Sí, O... no, eso es, eso es. Que al final Estados Unidos salió y a Japón fue quien lideró ese acuerdo, ¿no? Que al final que sí que está firmado, solo que sin Estados Unidos. Sí. Entonces Estados Unidos tiene muchas trabas internas en ese sentido, pues porque no pueden firmar esos acuerdos de libre comercio, y menos ahora, ¿no? Cuando las dinámicas proteccionistas pues están un poco más, más a la orden del día, tanto en Estados Unidos como todo el mundo. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene, ¿no? Esa estrategia que si bien domina la importante estructura de seguridad, no domina la económica. Entonces se crea ahí como, digamos, un binomio, ¿no?, de dinámicas en Asia-Pacífico, que mientras los estados intermedios que están en esta región buscan beneficiarse de las dos estructuras, tampoco pueden tomar partido por ninguna, pues porque también tienen miedo, ¿no?, o tienen ese temor de perder los privilegios que tiene, pues por un lado, estar bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos, y por otro lado, estar pues con esa red comercial, enorme red comercial que tiene China en la región y en todo el mundo. Entonces, ¿por qué digo, por qué he soltado esta chapa? Pues porque al final uno de los motivos de esta cumbre de Estados Unidos, Islas del Pacífico, es precisamente esa, ¿no? Convencer a los líderes del Pacífico que Estados Unidos está involucrado tanto política como económicamente con la región. Porque, como ya Alex ha dicho en su noticia que ha publicado hoy sobre esa cumbre, Estados Unidos ha abandonado durante bastantes años la región por la pérdida de importancia geopolítica que ha tenido. Pero ahora, con esta competición con China, pues eh, esta importancia pues ha aumentado muchísimo, ¿no? Y de hecho, bueno, si quieres, Alex, comenta un poco esto, y puedes comentar también pues las últimas estrategias de Estados Unidos, ¿no? De la apertura de la embajada en Islas Salomón, que estaba cerrada durante años, contactos diplomáticos, etcétera, etcétera. Sí, yo primero quiero tomar el testigo de lo que decías de las dos estructuras, la económica y la de seguridad, porque en esta segunda edición de la cumbre entre Estados Unidos y el Foro de las Islas del Pacífico, los temas a tratar han sido, como hemos dicho antes, el cambio climático, la asistencia en el cambio climático y las eventuales inversiones de Estados Unidos en la región en materia de infraestructuras, ya sea universidades, carreteras, puertos. Y de hecho, de boca de Biden, Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a poner hasta 800 millones de dólares encima de la mesa para invertir en esta área, lo cual, teniendo en cuenta que el mayor país de todos estos se han presentado a las reuniones, Papúa Nueva Guinea, que tiene 8 millones de habitantes, es una cantidad de dinero considerable. Y aún más significativo es quién ha acudido a esta reunión, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, han acudido países como Niue, que es un estado asociado con Nueva Zelanda, que tiene unos 2.000 habitantes, es decir, es un pueblo, y ha sido recibido por el mismísimo presidente de Estados Unidos, pero no solo eso, sino que entre los negociadores hemos podido encontrar a John Kerry, que fue candidato a la presidencia nacional en 2004, secretario de Estado con Obama y actualmente es un enviado especial para el clima, que este es un cargo que lo ha creado Biden y veo, bueno, y a nadie se le escapa que está muy encaminado hacia esta región de Asia Pacífico. Además hemos encontrado figuras como la de Janet Yellen,
que es la actual secretaria del Tesoro y expresidenta de la Reserva Federal. O otras figuras de menor exposición pública, pero de gran relevancia, como Joseph Jun, un diplomático que ha sido embajador en Malasia y dirigió con Trump las negociaciones con Corea del Norte. Así que todo esto indica que la apuesta de Estados Unidos por al menos liderar esta estructura económica, si ya no en grandes países como Indonesia o en el propio sudeste asiático, ya que sí que son potencias medias por derecho propio y por tanto tienen un margen de maniobra mucho más elevado, si la quieren liderar en estas micronaciones por su propia característica de micronación, no tienen este margen de maniobra, cosa que facilita mucho más la labor de Washington. Al respecto de lo que decías de las Islas Salomón, hay que tener en cuenta que todo, todo de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar ahora parte de las Islas Salomón, parte del hecho de que se anuncie un eventual acuerdo en materia de seguridad entre Pekín y Honiara, que es la capital de las Islas Salomón. Esto ha generado una reacción como no se había visto en casi 80 años de las potencias anglosajonas en verso de esta región. Y es muy aclarador comparar las fotografías de la cumbre que se celebró entre Estados Unidos y este mismo foro el año pasado con la que se ha celebrado este mismo año, ya que destacan tres protagonistas regionales. El primero es Fiji. Para, para la cumbre del año pasado, Fiji estaba gobernada, como lo hemos adelantado, por Frank Bainimarama, ese militar golpista que llevaba prácticamente 15 años gobernando Fiji a su antojo. En cuestión de un año ha, ha sido removido del poder y sustituido por Sitiveni Rabuka. Sitiveni Rabuka también tiene un pasado oscuro, por así decirlo, vinculado a golpes de Estado, vinculado al conflicto étnico que se da dentro del propio archipiélago entre los Itaukais, que son la población autóctona, y los indofillanos. Y la gran diferencia, que si bien estos dos personajes tienen esa misma base social, es que Rabuka en menos de un año ha dado un giro de 180 grados a la política de Fiji, ya que Bainimarama fue, por así decirlo, el pionero en el acercamiento a Pekín, ya que con su golpe de estado se quedó aislado en cierto modo de sus principales o de sus tradicionales socios, que eran Australia y Nueva Zelanda. Pues en unos meses ha dado un giro de 180 grados, prácticamente siendo ahora el adalid de Estados Unidos y sobre todo de Australia, con el cual se presupone que va a pactar en no mucho tiempo un pacto similar al que se presupone de Islas Salomón con Pekín, y lo cual es extremadamente significativo, ya que Bainimarama representaba a eso, era un ancla regional, era una figura en un país que es clave para el dominio de todas estas islas y que además estaba claramente sesgado en favor de Pekín. También hay que comentar lo que ha sido el escándalo de la cumbre, que es Manasseh Gabare. Manasseh Gabare, no sé si lo pronuncio bien, disculpen, es el primer ministro de las Islas Salomón. Es el autor de este pacto con China y básicamente ha escupido la cara a Washington. Sobre todo porque una semana antes de la celebración se encontraba en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, diciendo en público que iba a seguir apostando por China, ya que básicamente China era tolerante
mientras Estados Unidos y Occidente querían imponer sus reglas. Hay que destacar de este personaje que los recientes informes que llegan desde su país es que está consolidando su poder gracias a China, es decir, es un candidato a dictador, por así decirlo. Y una cosa muy relevante de su país, que es algo que se suele pasar por encima en los análisis sobre este, es que a principios de siglo ya vivió una guerra civil. Vivió una guerra civil entre Guadalcanal, que es la isla principal, y Malaita. La problemática con esto es que mm, por el resultado de la guerra, Malaita acabó muy vinculada con Taiwán, mientras que Guadalcanal con China, cosa que aumenta la polarización que ya viene de por sí del hecho de que haya ocurrido una guerra civil en el país. Así que, al menos desde mi punto de vista, Sogavare está jugando con fuego, con este aproximamiento tan descarado a Pekín. Y el último protagonista, antes de darle paso a Ander, que quiero recalcar, es James Marape. James Marape es el presidente de Papúa Nueva Guinea. Y como hemos dicho antes, por sus recursos naturales, porque es el mayor país de toda la región, atrae a las potencias extranjeras. Y resalta mucho la permisividad que tiene Australia, que tiene Estados Unidos con este país en comparación, por ejemplo, con las Islas Salomón, ya que es muy destacable que en plena cumbre, mientras James Marape estaba sentado comiendo con Biden y con Anthony Blinken, un barco militar chino se presentó en las costas de Papúa Nueva Guinea. Si bien eh, una misión humanitaria de apoyo, ahora no recuerdo muy bien para qué, pero no tenía nada que ver con el ejercicio bélico, es muy significativo que China tenga la confianza de mandar un barco militar a un país cuyo primer ministro está sentado en la misma mesa con Biden. Además, Papúa Nueva Guinea ha sido visitada este mismo año por Narendra Modi, otro gran jugador geopolítico que a nadie se le escapa que tiene su propio itinerario. Y también ha protagonizado un acercamiento tanto con Japón como con Corea del Sur, por lo cual hay que estar atento a los próximos movimientos que surjan desde Papúa Nueva Guinea. Sí, respecto a lo de has comentado de Islas Salomón, claro, hay que entender que las dinámicas internas también tienen mucha importancia y muchos efectos en la política exterior de un país. Y precisamente lo que ha estado comentando Alex, ¿no? El apoyo bastante sorprendente, ¿no? Que Sogabar está dando a favor de, pues, de ese acercamiento a China también puede tener motivos internos, ¿no? De intentar apuntalar su poder frente a la oposición y frente a un sector que tradicionalmente ha estado más vinculado a Taiwán y que ha intentado echar a Sogavare del poder en alguna que otra ocasión, ¿no? Hace no mucho, de hecho, se celebró una moción de censura contra Sogavare que acabó ganando. Entonces, yo creo que es muy sorprendente, ¿no? Cómo Sogavare aboga por ese acercamiento a Pekín, como ha dicho Alex, en un contexto en el que Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y otras potencias están intentando acercarse a las islas del Pacífico y en un contexto en el que precisamente por eso estas islas del Pacífico podrían aprovechar y beneficiarse de este juego geopolítico que hay en la región, ¿no? Porque otras muchas islas del Pacífico, si bien están igual más vinculados a Estados Unidos o Australia o Nueva Zelanda, también
se aprovechan y se benefician pues, por ejemplo, de mantener relaciones con China, pero es que lo de Sogavare es ya hasta eso, hasta, ¿no? Hasta sorprendente, ¿no? El empeño que tiene por China y por firmar esos acuerdos de seguridad con China. Y esto se debe también, pues, principalmente por eso, porque entiende que este acercamiento pues, le favorece para cimentar su poder y evitar que la oposición pues se organice o lleve a cabo una moción de censura o incluso algo más, digamos, más grave, como pues manifestaciones en su contra, como ya pasó, ¿no? También hace no mucho, que hubo unas manifestaciones muy fuertes en las Islas Salomón contra Sogavare, contra el gobierno de Sogavare, y tuvo que ir China. China mandó policías y mandó una delegación, ¿no? Junto con Australia y algún país más de la región para intentar controlar la situación. Eh, Así que eso, que bueno, que es bastante peculiar, ¿no? El caso de las Islas Salomón. Y también igual para entrar ya en el último punto, ¿no? de este directo, está el tema el tema armamentístico, ¿no? Porque las islas del Pacífico fueron un escenario importante de la Segunda Guerra Mundial y es posible que sea un escenario importante en caso de que se produzca un conflicto entre China y Estados Unidos, ¿eh? Un hipotético conflicto. Y no sé si Alex quieres comentar lo del caso de Palaos con los misiles Patriot que están en conversaciones. Sí, yo tengo varios puntos para comentar, no son muy largos, así que para cerrar el directo pueden ir bien. Sí, dale. Eh, el primero es algo que parece prácticamente anecdótico, pero que puede traer mucha tela detrás, que es el reconocimiento, el inicio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Niue, que es ese pueblo que está libre asociado con Nueva Zelanda, y las Islas Cook, que también es un estado asociado con Nueva Zelanda. ¿Por qué puede traer tela? Pues porque el año pasado, nada más ocurrir la firma del pacto entre las Islas Salomón y China, se desató una crisis en el foro de las Islas del Pacífico, en la cual em, los estados de Micronesia amenazaron con abandonar el foro prácticamente en bloque debido a que consideraban que no se les estaba respetando sus cuotas de poder. Y explico rápidamente a qué se referían. Em, Como ya hemos dicho, al estar el continente subdividido en tres regiones, esta presidencia del foro va rotando entre estas tres subregiones. Lo que pasa que Henry Puna, que era el por entonces, si no recuerdo mal, primer ministro de las Islas Cook, había sido elegido y supuestamente tenía un perfil más pro-Pekín. Y eso desencadenó la crisis. Cosa que hace que hoy en día, con el nuevo primer ministro de las Islas Cook, que es Mac Brown, el hecho de que Estados Unidos pase de favorecer esta crisis regional a reconocerlo puede ser muy significativo. Después quería comentar unas negociaciones de las cuales se han hablado muy poco, pero que han estado bajo la mesa, que son las negociaciones con las Islas Marshall. Este país es de Micronesia y está muy alineado, pero muy alineado con Estados Unidos. Lo que pasa que tiene ese pacto de libre asociación que se va renegociando cada 15 años. Y el pacto, básicamente, para resumir, consiste en las Islas Marshall tolera que Estados Unidos tenga una base GPS, que es crucial para la logística naval y aérea de las Fuerzas Armadas estadounidenses en todo el Pacífico, a cambio de dinero. Lo que pasa que, a mi parecer, entiendo que los legisladores de estas islas entienden que se queda corta esta cantidad de dinero para la relevancia que tiene esta base naval y para la que puede tener en un futuro. Por lo cual están negociando bastante duro
para conseguir más dinero a cambio de esta presencia estadounidense. Y ya para finalizar, algo que queda prácticamente fuera de la foto oficial. Uno es la ausencia de Vanuatu, que como adelantamos hace unas semanas en una noticia, está viviendo una crisis política debido a la oposición de buena parte de la política vanuatense a un pacto de seguridad con Australia, ya que hay que recordar que Vanuatu ha sido históricamente esa zona buffer, ese colchón entre la influencia francesa y anglosajona, además de que hay reportes de que China tiene presencia en esa isla. También cabe recalcar el hecho de que Timor Oriental ha firmado un acuerdo de financiamiento de sus infraestructuras con China, lo cual puede ser muy relevante debido, primero, a la disputa que tienen con Australia por esas bolsas de gas natural que existen entre Darwin, al norte de Australia, y su propia isla, y segundo, por toda la relevancia y la implicación que tiene Timor Oriental para la política interna de Indonesia, ese gigante dormido que si bien no aparece en las noticias relacionadas, está allí. Y finalmente hay que destacar lo que por ahora son rumores. Primero tenemos el de Palaos, que es la posible instalación de misiles Patriot. Esos misiles que si no recuerdo mal, son antiaéreos, no soy experto en el tema, en Palaos. Palaos, una isla muy vinculada a Japón y que puede ser considerada el patio trasero de Filipinas. Filipinas es esa potencia media que afirma que con Ferdinand Marcos ha pegado un viraje de 180 grados en favor de Estados Unidos y la supuesta construcción de unas pistas de aterrizaje chinas o con financiamiento o participación china en Kiribati, un país de la Micronesia que históricamente ha estado bajo el paraguas estadounidense.